Bienvenidos mis seres oyentes a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre el creepypasta The Russian Sleep Experiment, o como se diría en español, el experimento ruso del sueño. Todo comienza a finales de los años 40, en el que un grupo de científicos rusos iniciaron un experimento en el que participaban 5 personas. Dicho experimento consistía en mantener a estas 5 personas despiertas por un tiempo de 15 días. Para ello, iban a utilizar un estimulante en forma de gas. La idea era mantenerlos encerrados en un ambiente completamente cerrado y así poder monitorear a los sujetos y medir el control del gas que metían en las estancias, sin llegar, por supuesto, a matarlos. Estos científicos crearon una habitación en la que implantaron micrófonos para poder comunicarse con los hombres y también habían instalado ventanas con cristales de un grosor de unas 5 pulgadas, que serían unos 13 centímetros aproximadamente, para poder así observar en todo momento a los sujetos a través del cristal. El cuarto donde estaban internados estos sujetos constaba de muchas estanterías, con libros y asientos, pero ninguna cama en la que pudieran dormir. Había agua corriente, baños y comida suficiente para que los 5 puedan sobrevivir aproximadamente por un mes. Cabe mencionar que esos conejillos de India eran prisioneros políticos de guerra, declarados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. En los primeros 5 días del comienzo del experimento, todo marchaba con normalidad. Los sujetos no tenían quejas ninguna, aunque después de ser engañados por los científicos, ya que les habían prometido su libertad, se aceptaban formar parte del experimento y no dormir por 30 días. Todo lo que ocurría dentro de la habitación era monitoreado las 24 horas. En los primeros días, los científicos notaron que algunos de los sujetos empezaron a hablar sobre incidentes traumáticos que habían vivido en el pasado. Después de los 5 días primeros, algunos de ellos empezaron a quejarse de las circunstancias y eventos que lo llevaron a la posición donde estaban y empezaron a demostrar algún tipo de paranoias. Dejaron de comunicarse entre ellos y comenzaron a murmurar cosas extrañas a los micrófonos que estaban instalados en la estancia. Por alguna razón, todos empezaron a creer que podían ganar la confianza de los científicos si se traicionaban entre ellos. En un principio, los científicos pensaron que este comportamiento era debido a los efectos del gas. Así transcurrió el tiempo hasta llegar al día 9 del experimento, cuando uno de los sujetos empezó a gritar a todo pulmón. Empezó a correr por el cuarto de una pared a otra, así durante más de 3 horas seguidas. Todo esto sin parar un solo momento de chillar. Pasado ese tiempo ya casi no tenía voz, solo podía emitir algún grito ocasional. Los científicos concluyeron que se había destrozado las cuerdas vocales. Increíblemente, la parte más sorprendente para ellos fue ver cómo los compañeros de estos sujetos actuaron. Ellos simplemente continuaron murmurando a los micrófonos hasta que el segundo de los sujetos también empezó en ese momento a gritar. En ese momento, 2 de los prisioneros que no gritaban tomaron los libros y llenaron página tras página de sus propias heces. Y muy tranquilamente empezaron a colocar estas páginas en las ventanas del cuarto. En el momento que habían cubierto por completo el ventanal con estas páginas, los gritos de ellos cesaron de manera repentina y los murmullos que salían por los micrófonos igual. Toda la estancia se quedó en completo silencio. Así transcurrieron otros 3 días. Los científicos estuvieron en todo momento atentos a los micrófonos para asegurarse que seguían vivos en el interior, ya que creían que era imposible que habiendo 5 personas conviviendo en un espacio cerrado no emitiesen ruido algunos. Los científicos comprobaron que los medidores del consumo de oxígeno indicaban que tenían que seguir vivos, ya que de hecho los niveles de oxígeno que había en la estancia eran necesarios para 5 personas que estuvieran ejercitándose a pleno rendimiento. En la mañana del día 14, los científicos rompieron sus propias reglas y hicieron algo que no tenían programado hacer, para así intentar llamar la atención de los sujetos. Utilizaron el micrófono que tenía para comunicarse dentro de la estancia, intentando así provocar alguna respuesta por parte de los prisioneros, ya que empezaban a temer
que ellos estuvieran muertos o se encontraran en estado vegetativo, por lo cual anunciaron por los micrófonos: vamos a abrir la estancia para probar los micrófonos. Les pedimos que se alejen de las puertas y se acuesten con las manos atrás en el suelo o serán ejecutados. Si todo va bien y obedecen, prometemos dar libertad a uno de vosotros y liberarlo de todos los cargos. En ese momento a los científicos se le heló la sangre, ya que escucharon por los altavoces a uno de los sujetos decir: no queremos ser liberados. En ese momento, todo el equipo de científicos pararon para reunirse con las fuerzas militares que también estaban llevando la financiación del experimento. Acordaron que si no obtenían más respuestas de los sujetos de aquí a la noche del día 15 del experimento, procederían para abrir la estancia y comprobar qué estaba pasando dentro. Y dicho esto, al llegar el día y no obtener ningún tipo de comunicación, procedieron a vaciar la estancia del gas, esperando que volviese a llenarse de aire fresco y poder irrumpir. Justo cuando empezaron a vaciar la estancia del gas, escucharon las voces de los sujetos a través de los altavoces, en lo que 3 voces diferentes pedían por la vida de sus seres queridos que por favor volvieran a encender el gas nuevamente. En ese momento, los científicos procedieron a entrar a la estancia y sacar a los prisioneros, llevándose así un gran susto al ver, al igual que los soldados que lo acompañaban, que 4 de los sujetos aún seguían con vida. Comprobaron que la comida racionada de esos 5 días no había sido tocadas. Lo que sí vieron es que había trozos de carne humana, como las costillas y las pantorrillas del sujeto que había muerto. Estos trozos de carne estaban colocados en el drenaje de la habitación, tapándolo por completo, por lo cual el suelo ya estaba lleno de agua, habiendo ya sobrepasado los 10 centímetros, inundado la habitación en la que se encontraban los sujetos. Los 4 sujetos que quedaban con vida también tenían pedazos de piel y músculo arrancados de sus cuerpos. La destrucción de sus tejidos y la exposición de sus huesos en las puntas de sus dedos indicaban que las heridas fueron infligidas por sus propias manos y no con sus dientes como era de suponer. Al examinarlos comprobaron que las heridas fueron autoinfligidas en su mayoría. La piel y los órganos que se encontraban detrás de las costillas fueron extraídos, mientras que el corazón, los pulmones y el diafragma seguían en su lugar. A través de los sujetos, los científicos podían ver el sistema digestivo de los mismos, trabajar digiriendo la comida que habían consumido. Rápidamente, los científicos se dieron cuenta de que estaban digiriendo su propia carne y que era lo que habían estado comiendo en el transcurso de los días. La mayoría de los soldados que acompañaban a los científicos eran agentes de las fuerzas especiales rusas, pero aún así muchos se negaron a entrar de nuevo a la estancia para sacar a los prisioneros. Estos, sin embargo, solamente gritaban que por favor les dejaran dentro y rogaban que encendieran el gas nuevamente, ya que no querían quedarse dormidos. Para sorpresa de todos, los sujetos pusieron una resistencia inimaginable cuando intentaban extraerlos de la estancia. Uno de los soldados rusos que luchaba por sacarlos de la habitación falleció, cuando uno de los prisioneros le mordió el cuello arrancándole así la yugular. Otro fue gravemente herido cuando otro de los sujetos le mordió en varias partes del cuerpo, llevándose en su dentellada venas y músculos, como si un animal de salvaje se tratara. En este transcurso, otros 5 soldados más acabaron perdiendo la vida, ya que algunos de ellos no pudieron soportar lo vivido en esos días, y acabaron quitándose la vida ellos mismos en las semanas siguientes al incidente. Durante la lucha por sacarlos de la estancia, uno de los sujetos dañó su brazo, sangrando abundantemente de manera inmediata. Intentaron sedar al sujeto para prestarle auxilio, pero eso fue imposible. Le inyectaron más de 10 veces la dosis máxima de morfina que podía aguantar cualquier ser humano, y aún así luchó como un animal salvaje, rompiendo las costillas y un brazo de uno de los científicos que lo estaba asistiendo. Al sujeto se le veía latir su corazón al máximo, por varios minutos, mientras estaba desangrando, y continuó gritando sin parar por más de 3 minutos, atacando a cuanto se le acercaba, repitiendo una y otra vez las palabras más,
cada vez más debilitado hasta que cayó al suelo en silencio. Los otros 3 sujetos que aún estaban con vida fueron inmovilizados con camisas de fuerzas y llevados a instalaciones médicas. 2 de ellos aún conservaban las cuerdas vocales intactas y repetían una y otra vez que le dieran más gas para poder permanecer despiertos. El sujeto más perjudicado de los 3 fue llevado a la unidad de cirugía que estaba en la misma instalación, en el proceso de prepararlo para poder colocar nuevamente sus órganos en el lugar que les corresponden. Los doctores notaron que el sujeto era completamente inmune a los sedantes. Luchó contra los doctores furiosamente cuando lo estaban intentando sedar. Finalmente usaron más anestesia de lo habitual para poder conseguirlo. En el momento que la anestesia hizo efecto, los ojos del paciente se cerraron y su corazón automáticamente dejó de latir. Cuando se le realizó por ello la autopsia, comprobaron que su sangre había 3 veces más cantidad de oxígeno de lo normal. También vieron que se había fracturado 9 huesos en el forcejeo que había tenido contra los doctores. El segundo sobreviviente, que era el sujeto que empezó primero a gritar en el grupo, con sus cuerdas vocales completamente destruidas, no le pudieron practicar la cirugía y solo reaccionaba agitando su cabeza violentamente de un lado a otro en desacuerdo cuando intentaron suministrarle el gas anestésico. Él mismo afirmó violentamente con la cabeza cuando uno de los doctores le propuso hacer la cirugía sin anestesia y no reaccionó ni hizo ningún gesto durante la misma, que duró más de 6 horas, en la cual los doctores intentaron reemplazar sus órganos abdominales y cubrir sus heridas con lo que le quedaba de piel. Una vez terminada la operación, el cirujano afirmó que era médicamente imposible que el sujeto pudiera seguir con vida, con las heridas que presentaba. Una de las enfermeras aterrada, que ayudó con la cirugía, comentó que la boca del sujeto esbozaba una sonrisa cada vez que sus ojos se encontraban. Cuando por fin finalizaron la cirugía, el sujeto miró al cirujano y empezó a hacer sonidos muy fuertes, como intentando comunicarse con los médicos. Sabiendo que el sujeto no podía emitir palabras, el cirujano le entregó papel y bolígrafo para que el paciente pudiera comunicarse escribiendo. Se le heló la sangre al ver cómo el sujeto escribía: "Sigue cortando". A los otros 2 sujetos restantes se les practicó la misma cirugía sin ningún tipo de anestesia. Se les tuvo que inyectar un paralizador, ya que ellos no paraban de reír constantemente, y al cirujano le era imposible practicar así la operación. Una vez que estaban paralizados, solo podían mover sus ojos. En el momento que los pacientes pudieron hablar nuevamente, pidieron sin descansos que les pusieran el gas estimulante de nuevo. Los investigadores empezaron a analizar qué les había llevado a hacerse ese daño a sí mismos y por qué pedían continuamente que les devolvieran a la estancia y encendieran el gas. Al preguntarle a los sujetos, la única respuesta que dieron fue que tenían que permanecer despiertos. Los científicos, viendo esto, decidieron esperar que los sujetos se recuperaran un poco y aceptar lo que ellos le pedían, devolverlos a la estancia y esperar el destino de los mismos. Los científicos en estos momentos enfrentaron la furia de sus benefactores militares por no haber logrado las metas que habían puesto en el experimento. Consideraron muy de cerca dar la eutanasia a los prisioneros. El comandante, un ex militar de la KGB, dio visto bueno a que siguieran con el experimento y ver qué pasaría si retomaran al abrir el gas nuevamente. Finalmente, los científicos aceptaron, por lo cual los introdujeron en la estancia nuevamente y fueron conectados a un monitor para así vigilar sus constancias vitales más de cerca. Para sorpresa de todos, los 3 sujetos dejaron de pelear en el momento que se dieron cuenta de que les regresarían el gas. En ese momento era muy evidente que los 3 hacían grandes esfuerzos para seguir manteniéndose despiertos. Uno de los prisioneros cantaba, el sujeto que se quedó mudo peleaba con sus ataduras de piel, y el último sujeto mantenía su cabeza recostada en la almohada y parpadeaba sin ningún tipo de descanso, siendo este sujeto el primero que le colocaron el monitor.
La mayoría de los científicos estaban investigando sus ondas cerebrales con sorpresa, ya que eran normales la mayor parte del tiempo, aunque algunas veces las líneas aparecían rectas en el monitor de manera inexplicable, como si hubieran sufrido repentinamente una muerte cerebral. Mientras que los científicos seguían analizando los datos, una de las enfermeras del equipo notó que los ojos del sujeto se habían cerrado. Sus ondas cerebrales habían cambiado inmediatamente por las de un sueño profundo. Luego volvieron a quedar en la línea recta y en ese momento el corazón del sujeto se detuvo. Entonces fue cuando el último sujeto que quedaba, que podía aún hablar, comenzó a gritar para que lo sacaran en ese momento. Sus ondas cerebrales mostraban las líneas rectas del sujeto que acababa de morir por quedarse dormido. En ese momento, el comandante ordenó sellar la estancia con los 2 prisioneros que quedaban dentro, junto con 3 de los científicos que en ese momento habían entrado por los gritos del segundo sujeto. Uno de los científicos, al ver que estaban intentando hacer con ellos, cogió un arma y abrió fuego contra el comandante, dándole entre los ojos. Acto seguido, se dirigió al prisionero que estaba mudo y le voló el cerebro. Entonces el científico se giró y apuntó al único sujeto que quedaba vivo, mientras que los otros científicos conseguían salir del cuarto. En ese momento el científico exclamó: «No me encerrarás con esas cosas, no contigo», gritándole esto directamente al prisionero que estaba atado en el camastro. «¿Qué demonios eres? Necesito saberlo», le preguntó el científico. En ese momento el prisionero sonrió. Miró los ojos directamente del científico y exclamó: «¿Tan fácil te has olvidado de quién soy?». El prisionero preguntó: «Somos ustedes. Somos la locura que está encerrada en todos ustedes, rogando por libertad en cada momento de tu vida, desde lo más profundo de tu inconsciente animal. Nosotros somos aquellos de los que te escondes en tu cama por las noches. Somos los que duermes y silencias y paralizas cuando te vas a un sueño nocturno donde no te podemos alcanzar». El científico en ese momento se quedó parado, apuntó al prisionero y subió un tiro en la estancia. El monitor en ese momento mostró una línea recta, mientras el sujeto con un hilo de voz decía: «Casi, somos libres». Bueno, y sin más, hasta aquí llegó el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, pero sobre todo que os haya aterrado. Si os gusta el contenido y queréis más vídeos como este, os pido por favor que os suscribáis al canal, que me ayudaríais un montón, y que dejarais un buen like para seguir haciendo más contenido. Gracias, cuídense y nos vemos en un próximo vídeo.